qué la invitaste?, preguntó Camila cruzando los brazos con la mirada fija en Rodrigo. Rodrigo se sirvió un trago de whisky. Se tomó su tiempo antes de responder. Estaban en su penthouse con vista a la ciudad, rodeados de lujos que a él le sabían a éxito. «Porque puedo», respondió con indiferencia girando el vaso en su mano. «Quiero que vea en lo que me convertí». Camila lo observó con incredulidad. «¿Todavía piensas en ella?». Rodrigo chasqueó la lengua, fastidiado. «No es eso. Es solo que se fue creyendo que no llegaría a nada, que era un cobarde por elegir mi futuro en lugar de quedarme con ella. Ahora quiero que vea quién tenía razón». Camila resopló y negó con la cabeza. «Eso es patético, Rodrigo. Vamos a casarnos en 5 días y estás obsesionado con tu ex». Rodrigo apretó la mandíbula. «No estoy obsesionado con nadie. Solo quiero que sepa que yo gané». «¿Ganaste qué?». Camila soltó una risa amarga. «¿Qué crees que va a pasar? ¿Que va a verte y romperse en lágrimas?». Rodrigo no contestó. No iba a decirlo en voz alta, pero en el fondo, sí, eso esperaba. Quería verla dudar, verla arrepentida. Él lo había logrado todo: dinero, poder, respeto. Ella había desaparecido de su vida sin dejar rastro. Quería que supiera lo que había perdido. Camila lo miró por un momento, luego se cruzó de brazos. «Haz lo que quieras, pero no quiero ningún drama en nuestra boda». Rodrigo sonrió, confiado. No lo habrá, pero estaba equivocado. 5 días después, la boda estaba en su punto máximo. El jardín del hotel más exclusivo de la ciudad estaba decorado con flores blancas y velas elegantes. Rodrigo estaba de pie en el altar, vestido con su traje negro a la medida, saludando con la cabeza a los invitados más importantes del país. Se sentía invencible, hasta que la vio. Natalia entró al evento con una elegancia sencilla, vestida con un vestido beige que resaltaba su piel morena. Caminaba con la misma seguridad de siempre, con la cabeza en alto, como si nada en ese lugar pudiera tocarla. Rodrigo sintió un golpe en el pecho al verla después de tantos años, pero se obligó a mantener la compostura. No esperaba que ella realmente viniera, y mucho menos esperaba lo que vio a su lado. 2 niños, vestidos con pequeños trajes de gala, caminaban junto a ella, rubios, de piel clara, pero con facciones que Rodrigo conocía demasiado bien. Como si estuviera viendo una versión infantil de sí mismo multiplicada por 2. El vaso que tenía en la mano se le resbaló, estrellándose contra el suelo. Todo el mundo en el evento se giró a mirar. Camila frunció el ceño y le murmuró: «¿Qué pasa?». Rodrigo no respondió. No podía. Estaba paralizado, porque en ese instante supo la verdad. Supo que esos niños eran suyos. Natalia sintió las miradas sobre ella en cuanto entró al evento, pero no le importó. Había pasado demasiado tiempo permitiendo que Rodrigo Santillán definiera lo que podía o no hacer. Esa noche, ella tenía el control. «Mamá, ¿por qué todos nos ven así?», preguntó Simón en voz baja, tirando de su mano. «Porque somos los más guapos aquí», respondió ella con una sonrisa tranquila, aunque su corazón latía con fuerza. Matías no dijo nada. Solo miraba a su alrededor con ojos afilados, estudiando el lugar con una seriedad que no correspondía a su edad. Natalia conocía esa expresión, la misma que Rodrigo solía poner cuando analizaba una situación. Entonces, sintió la presencia de él. Rodrigo estaba al otro lado del jardín, de pie junto a su futura esposa, completamente rígido. Sus ojos estaban clavados en los niños, en ellos. Natalia respiró hondo y siguió caminando con la cabeza en alto. No iba a huir. «Ven», susurró a sus hijos, llevándolos hacia una de las mesas. Los murmullos crecían. La gente reconocía a Rodrigo en los niños. No había forma de evitarlo. Camila tomó el brazo de su prometido con fuerza. «¿Quiénes son?», exigió sin apartar la vista de los gemelos. Rodrigo seguía en shock. No respondía. Camila le dio un empujón leve, pero lleno de furia contenida. «Rodrigo, ¿quiénes son esos niños?». Finalmente él reaccionó. Sin responderle, comenzó a caminar en dirección a Natalia. «Rodrigo». Camila lo siguió, pero él ya no la escuchaba. Los murmullos se intensificaron cuando el novio de la noche se acercó a la mujer que no debería estar ahí. «Tú», dijo Rodrigo al llegar, su voz más baja de lo normal, llena de tensión. «¿Qué demonios significa esto?». Natalia le sostuvo la mirada. «¿Qué crees que significa?». Rodrigo tragó saliva. Se inclinó ligeramente, sus ojos clavados en los de ella. «Dime que no es lo que estoy pensando». Natalia mantuvo la calma.
Si después de verlos todavía tienes dudas, es tu problema, no el mío. Simón y Matías miraban a Rodrigo con curiosidad, sin entender la tensión entre los adultos. Simón sonrió. ¿Eres el esposo de mi mamá? Rodrigo sintió que el aire le faltaba. Matías, en cambio, lo miró de arriba abajo con desconfianza. No seas tonto, Simón, no es su esposo. ¿Entonces quién es?, preguntó su hermano. Antes de que Rodrigo pudiera reaccionar, Camila llegó a su lado. Por el amor de Dios, Rodrigo, espetó mirándolo con furia. Dime qué está pasando. Rodrigo se giró hacia ella, pero no tenía respuestas. Natalia tomó la mano de sus hijos con firmeza y se puso de pie. No vine a arruinar tu boda, Rodrigo. Vine porque ellos tienen derecho a saber quién eres. Lo que hagas con esa información depende de ti. Rodrigo sintió un nudo en el estómago. Durante años había construido una vida perfecta, sin mirar atrás. Y ahora, en una sola noche, todo se derrumbaba frente a él. Rodrigo no podía apartar la vista de los niños. Su mente se negaba a procesar lo obvio. No puede ser, murmuró casi para sí mismo. Natalia soltó un suspiro, harta de la incredulidad en su voz. Rodrigo, no soy una mentirosa. Él alzó la mirada y la furia reemplazó la confusión. ¿Y por qué demonios nunca me lo dijiste? Natalia rió, pero sin humor. ¿Y tú cuándo preguntaste? Me dejaste sin mirar atrás. Me dejaste claro que yo era parte de un pasado que no querías cargar. Rodrigo sintió un latigazo de culpa, pero no podía permitirse flaquear. Eso no te daba derecho a esconderme algo así. Natalia cruzó los brazos. No te escondí nada. Nunca me buscaste. Nunca llamaste. Nunca preguntaste si estaba bien. Rodrigo abrió la boca para replicar, pero se quedó en silencio, porque ella tenía razón. Él había cortado todo contacto con Natalia cuando decidió que su única prioridad sería su éxito. El silencio entre ambos era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Simón y Matías intercambiaban miradas sin comprender del todo lo que pasaba. Fue Simón quien rompió la tensión. «¿Entonces tú eres nuestro papá?» Rodrigo sintió el golpe en el pecho. La pregunta era simple, pero lo desarmó por completo. Los murmullos entre los invitados aumentaban. Los flashes de las cámaras captaban el momento. La boda ya no era el centro de atención. Camila, que hasta ahora había permanecido en shock, finalmente reaccionó. «¿Es cierto?», preguntó con una voz afilada mirando a Rodrigo como si fuera un extraño. Rodrigo aún no tenía respuestas. Su mente estaba atrapada entre el pasado y el presente, entre el éxito que había construido y la verdad que se desplomaba sobre él. Natalia miró alrededor, notando la cantidad de ojos sobre ellos. «Esto no es el lugar para hablar de esto». «¿Ah, no?», saltó Camila, su voz temblando de ira. «¿Y cuál sería el lugar adecuado para enterarme de que mi prometido tiene 2 hijos escondidos?» Rodrigo sintió la desesperación subiéndole por la garganta. Todo se estaba yendo al carajo. «Camila, por favor, no me digas por favor», lo cortó ella con dureza. «Quiero la verdad, ahora». Natalia negó con la cabeza y se agachó para hablar con sus hijos. «Vámonos». Matías tomó su mano de inmediato, pero Simón se quedó mirando a Rodrigo. «Pero yo quiero hablar con él». Natalia cerró los ojos un momento. Rodrigo, sin pensarlo demasiado, se inclinó. «Nos veremos pronto», le dijo a Simón, pero también a sí mismo. Natalia alzó la ceja, como si dudara de esa promesa. Sin decir más, se dio la vuelta y se fue, dejando a Rodrigo con la mente hecha un caos y a Camila con los ojos llenos de rabia. «No lo puedo creer», susurró ella, pero su voz era tan cortante que Rodrigo sintió que lo apuñalaba. El murmullo entre los invitados ya era un escándalo. Su boda no solo estaba arruinada, sino que su reputación también se tambaleaba. Rodrigo sintió que el mundo se le venía encima, y por primera vez en años no tenía idea de qué hacer. Rodrigo se quedó de pie, viendo cómo Natalia desaparecía entre los invitados con los niños. Su mente no lograba procesarlo. Todo había pasado en cuestión de minutos, pero el impacto lo dejó paralizado. «Rodrigo». El tono de Camila era frío, cortante. Él cerró los ojos un momento antes de voltearse hacia ella. «No voy a hacer un escándalo aquí», dijo ella, respirando con dificultad. «Pero necesito que me digas la verdad». Rodrigo tragó saliva, consciente de que todos los ojos estaban sobre ellos. Su boda, la que él había planeado como el evento perfecto para demostrar su éxito, se había convertido en un espectáculo. No lo sabía,
dijo finalmente con voz ronca. Camila soltó una risa amarga. ¿No lo sabías? ¿Me estás diciendo que esos niños, que son tu copia exacta, aparecieron de la nada? Rodrigo pasó una mano por su cara, frustrado. No me lo dijo. Nunca me dijo nada. Camila se cruzó de brazos. ¿Por qué? Rodrigo sintió una punzada de culpa recorrerle el pecho. Porque la dejé, y nunca volví a buscarla. Camila cerró los ojos un instante, como si procesara sus palabras. Luego, cuando volvió a abrirlos, su mirada era de pura decepción. «Eres un imbécil». Rodrigo no dijo nada. «Me hiciste pasar por esto», continuó ella con la voz cada vez más agitada. «Me arrastraste a esta boda de cuento de hadas cuando ni siquiera habías cerrado tu historia anterior. ¿No es así? ¿No?» Camila se rió, pero sin rastro de felicidad. «¿Cómo quieres que lo vea entonces? ¿Cómo quieres que me sienta cuando toda la gente aquí está murmurando que tu exnovia llegó con tus hijos a tu boda?» Rodrigo sintió que la garganta se le cerraba. «Camila, no», lo interrumpió ella con la voz firme. «No voy a ser el segundo plato de nadie». Él sintió el golpe antes de que ella siquiera lo dijera. Esto se acabó. Rodrigo sintió que el aire se volvía más denso. «Camila, espera». Ella negó con la cabeza y se quitó el anillo de compromiso dejándolo caer en su mano. «Disfruta tu boda». Se dio la vuelta y se fue, sin mirar atrás. Rodrigo se quedó ahí, con la mirada clavada en el suelo, el anillo en la mano y la sensación de que su vida entera acababa de derrumbarse en cuestión de minutos. Los invitados se movían con incomodidad, tratando de disimular que no estaban viendo el espectáculo. Él sintió la mano de su socio, Ernesto, en el hombro. «Necesitamos controlar esto, Rodrigo». La prensa ya se enteró. Rodrigo respiró hondo, tratando de mantener la calma. «No ahora. Si no es ahora, cuando ya sea un escándalo más grande», gruñó Ernesto. «Estamos a punto de perder contratos con la familia de Camila». Rodrigo miró a su alrededor. Todo lo que había construido, toda la imagen de perfección y éxito que había creado, se estaba desmoronando en un solo día. Y lo peor de todo era que, en el fondo, no podía culpar a nadie más que a sí mismo. Rodrigo sintió que el aire se volvía más pesado. Ernesto hablaba. Los invitados murmuraban. Las cámaras de los periodistas comenzaban a enfocarse en él, pero todo sonaba lejano, como si estuviera bajo el agua. «Rodrigo», insistió Ernesto, dándole un ligero empujón en el hombro. «Reacciona, carajo. La boda se jodió, pero todavía podemos controlar la narrativa». Rodrigo levantó la vista, sintiendo que su propia mente iba a 1000 por hora. «¿Narrativa? Sí, maldita sea», gruñó Ernesto, mirando alrededor con nerviosismo. «La familia Morelos ya está enojada. Necesitamos una historia que arregle esto, algo que minimice el daño». Rodrigo pasó una mano por su cara, sintiendo un ardor en la garganta. Su boda estaba destruida, su reputación en peligro y, para colmo, acababa de descubrir que tenía 2 hijos de 9 años que nunca había conocido. «Dame un segundo», murmuró, caminando a paso rápido hacia la salida del jardín. Los flashes lo siguieron. Los reporteros ya estaban en la entrada del hotel, ansiosos por obtener su versión de la historia. Rodrigo apretó los dientes. «Señor Santillán, ¿es cierto que los niños que llegaron con Natalia Yupanqui son sus hijos? ¿La boda ha sido cancelada? ¿La familia Morelos retirará su inversión de su empresa?» Rodrigo siguió caminando sin responder. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Empujó la puerta trasera del hotel y salió a un pasillo más discreto, apoyándose en la pared con las manos en la cabeza. Todo se había ido al carajo. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó y vio el nombre de su madre en la pantalla. Por un momento dudó en contestar, pero sabía que si ignoraba la llamada, ella insistiría hasta el cansancio. «Mamá, ¿es cierto?» Rodrigo suspiró. «Sí». Hubo un silencio. Luego, la voz de su madre sonó más baja, pero firme. «Entonces, ¿qué vas a hacer?» Rodrigo cerró los ojos. «No lo sé». «Pues más te vale averiguarlo rápido», dijo ella con dureza. «Porque si esos niños son tuyos, no hay más opciones». Rodrigo sintió una punzada en el pecho. «Mamá, no es tan simple». «No, hijo. Lo que no era simple era criar a un hijo sola. Lo que no era simple era verte crecer sin un padre y ver cómo te volviste igual a él». Rodrigo apretó la mandíbula. «Yo no soy él». «¿No?» Su madre dejó escapar una risa seca. «Porque ahora mismo lo único que veo es a un hombre huyendo de la responsabilidad». Rodrigo sintió el golpe de esas palabras.
Huyó toda su vida de su pasado. Construyó un imperio para nunca volver a sentirse pequeño, para nunca depender de nadie. Pero ahora, por más dinero que tuviera, por más poder que poseyera, nada de eso podía cambiar lo que acababa de descubrir. Se quedó en silencio por unos segundos, con la respiración pesada. Su madre suspiró. «Lo arruinaste, hijo. Pero eso no significa que no puedas arreglarlo». Rodrigo se pasó una mano por la nuca, sintiendo el peso de la situación sobre él. «Arreglarlo. Pero, ¿cómo?». Rodrigo salió del pasillo trasero del hotel con la cabeza llena de ruido. Todo a su alrededor se movía en cámara lenta. Los invitados todavía murmuraban, las cámaras seguían enfocándolo, y la familia Morelos ya se había marchado sin siquiera despedirse. Su reputación estaba pendiendo de un hilo, y lo peor de todo era que, por primera vez en su vida, no tenía control sobre la situación. Ernesto volvió a acercarse, su rostro tenso. «Necesitamos hablar con la prensa ya. Si no damos una versión oficial, van a destrozarte». Rodrigo apenas lo escuchaba. Su mirada se desvió hacia la salida del hotel, donde Natalia se alejaba con los niños. No podía dejarlos ir. Sin pensar, comenzó a caminar tras ellos. «¡Rodrigo!», gritó Ernesto, pero él ya no lo escuchaba. Aceleró el paso hasta alcanzarlos en el estacionamiento. «¡Natalia!». Ella se detuvo, suspiró con fastidio y se giró lentamente. «¿Qué quieres ahora?». Rodrigo miró a los niños de reojo, pero su atención estaba en ella. «No te puedes ir así». Natalia arqueó una ceja. «¿Así cómo?». Como si esto no significara nada. Natalia soltó una risa seca. «Para mí significó todo, Rodrigo, pero tú fuiste quien decidió que no importaba». Rodrigo sintió el golpe de esas palabras, pero se obligó a mantenerse firme. «No supe que existían». «Porque no te interesó saber». Rodrigo apretó los dientes. «No puedes pretender que esto no cambia nada». Natalia lo miró con una mezcla de cansancio y decepción. «¿Y qué quieres hacer ahora, Rodrigo? ¿Tirar dinero sobre el problema hasta que desaparezca?». «No se trata de dinero». Rodrigo levantó la voz, frustrado. «Son mis hijos». Por primera vez, Simón y Matías reaccionaron. Simón miró a Natalia con los ojos muy abiertos. «¿Si es nuestro papá?». Natalia suspiró, dándose cuenta de que no podía seguir evadiendo la pregunta. «Sí». El niño sonrió de inmediato. «Te lo dije, Matías, nos parecemos un montón». Matías, en cambio, no reaccionó de la misma manera. Miró a Rodrigo con una expresión difícil de leer. «¿Por qué nunca viniste a vernos?». Rodrigo sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Natalia tragó saliva, pero no intervino. Era su problema, su verdad que enfrentar. Rodrigo miró a los niños, sintiendo algo que nunca antes había experimentado. Miedo. No miedo de perder dinero, no miedo de fracasar en un negocio, miedo de haber perdido algo que jamás iba a recuperar. Se inclinó un poco para ponerse a la altura de los gemelos y por primera vez en mucho tiempo fue honesto. «Porque fui un idiota». Matías no apartó la mirada. «¿Y ya no lo eres?». Rodrigo se quedó callado. No tenía una respuesta fácil para eso. Natalia suspiró y se frotó la frente agotada. «Mira, no voy a pelear aquí, pero no voy a dejar que entres y salgas de sus vidas cuando se te dé la gana. Si quieres ser parte de esto, va en serio». Rodrigo sintió el peso de esa promesa, y por primera vez en su vida supo que tenía que hacer algo no por ego, ni por orgullo, ni por demostrarle nada a nadie. Lo tenía que hacer porque era lo correcto. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Todo en su vida había sido cuestión de negocios, de control, de tener ventaja en cualquier situación. Pero esto no era una negociación. Natalia lo miraba con una mezcla de cansancio y determinación. «Dime la verdad, Rodrigo», dijo, con la voz baja pero firme. «¿Realmente quieres ser parte de sus vidas o solo estás reaccionando porque todo esto explotó en tu cara?». Rodrigo apretó los dientes. Sabía que su respuesta lo definiría. Se volvió hacia Simón y Matías, que seguían de pie, observándolo con atención. Simón, con su expresión de curiosidad inocente. Matías, con los ojos afilados, escaneándolo, buscando señales de mentira. Rodrigo no pudo evitar sentir un pequeño escalofrío al ver la mirada de Matías. Ese era él cuando niño, la misma forma en que analizaba a la gente, en que dudaba de los adultos. No podía fallarles. «No sé cómo hacerlo», admitió finalmente, «pero quiero intentarlo». Natalia suspiró frotándose la sien. «Intentarlo no es suficiente, Rodrigo. No somos un juego.
No puedes aparecer de la nada, prometer que vas a estar y luego desaparecer cuando te aburras. No voy a desaparecer. ¿Cómo puedo confiar en eso? Natalia lo retó con la mirada. No confío en ti, Rodrigo. No después de lo que pasó. Rodrigo sintió el golpe en el pecho, pero no intentó defenderse. Sabía que lo merecía. Simón miró a su madre y luego a Rodrigo. Pero entonces sí lo vamos a ver. Natalia tardó un momento en responder. Si él está dispuesto a demostrar que vale la pena. Rodrigo asintió, entendiendo el mensaje. Haré lo que sea necesario. Matías lo observó con desconfianza. Eso dicen todos al principio. Rodrigo sintió que la frase lo golpeaba más fuerte de lo que esperaba. Natalia suspiró de nuevo y miró a sus hijos. Vámonos. Rodrigo los vio alejarse, sintiendo algo nuevo en el pecho, algo que no había sentido en años. Miedo real. No miedo de perder dinero, negocios o reputación, miedo de perderlos a ellos antes siquiera de tener la oportunidad de conocerlos. Sabía que no tenía otra opción, tenía que cambiar, y esta vez tenía que hacerlo en serio. Rodrigo pasó la noche en vela. Su mente no dejaba de repetirse la misma escena. Simón y Matías mirándolo con incertidumbre, Natalia clavándole esa mirada fría, llena de desconfianza. Y lo peor era que tenía razón. Nunca había sido un hombre de familia. Se había enfocado en el éxito, en su carrera, en construir un imperio que lo hiciera intocable. Y ahora tenía 2 hijos que nunca habían necesitado de su dinero para vivir. A la mañana siguiente, se levantó con una idea fija. Resolverlo como siempre, había resuelto todo, con dinero. Tomó el teléfono y llamó a su asistente. Necesito que localices a Natalia Yupanqui. Encuentra su dirección, su negocio, lo que sea, y quiero un contrato. Algo que garantice que los niños no les falte nada. Su asistente tardó un segundo en responder. ¿Quiere comprar su derecho como padre? Rodrigo apretó la mandíbula. Quiero que ella entienda que puedo encargarme de ellos. Entendido, señor. Rodrigo colgó y se dirigió a su oficina. Ahí revisó las cifras de sus cuentas, las propiedades que tenía disponibles. No tenía dudas de que podía darles la mejor vida posible. Lo único que tenía que hacer era mostrarle a Natalia que era la mejor opción para sus hijos. 2 horas después, su asistente le envió la dirección de la boutique de Natalia. Rodrigo no esperó. Se subió a su coche y condujo directamente hasta allá. Cuando llegó se sorprendió. Esperaba una tienda de lujo, algo grande y llamativo. En cambio, encontró una boutique pequeña pero elegante, decorada con telas andinas y accesorios artesanales. Natalia estaba detrás del mostrador, organizando unas piezas de joyería. Apenas lo vio entrar, su expresión se endureció. Rodrigo, necesitamos hablar. Si vienes a exigirme algo, puedes darte la vuelta. Rodrigo caminó hasta el mostrador y puso una carpeta sobre la mesa. Esto es un acuerdo. Quiero que sepas que no tienen por qué pasar carencias. Puedo darles lo mejor. Natalia miró la carpeta, pero ni siquiera la tocó. ¿Crees que necesito tu dinero? Rodrigo frunció el ceño. No se trata de eso. Para ti todo se trata de eso, replicó ella cruzándose de brazos. No entiendes nada, Rodrigo. Explícamelo entonces. Natalia soltó una risa seca. Mis hijos nunca han necesitado un padre millonario. Han necesitado un padre presente. Un padre que esté ahí cuando enfermen, cuando tengan miedo, cuando necesiten apoyo. No puedes comprar eso. Rodrigo sintió que la frustración le subía por el pecho. No estoy intentando comprar nada. ¿No? Entonces dime, si hoy no hubiera pasado lo que pasó en tu boda, ¿estarías aquí? Rodrigo se quedó en silencio. Natalia asintió lentamente. Exactamente. Rodrigo respiró hondo. No puedo cambiar el pasado, pero quiero hacer las cosas bien ahora. Natalia lo miró a los ojos, como buscando si había verdad en sus palabras. Finalmente, tomó la carpeta, la abrió y sin siquiera leer el documento, lo rompió en pedazos. Rodrigo la miró, incrédulo. ¿Qué demonios haces? Demostrándote que el dinero no es lo que me interesa. Si quieres ser parte de sus vidas, gánatelo. Rodrigo sintió un golpe en el estómago. Nunca en su vida nadie había rechazado algo que él ofreciera, pero ahí estaba ella, mirándolo con los brazos cruzados, esperando. Por primera vez en años, Rodrigo no tenía poder en la situación, y eso lo aterraba. Rodrigo salió de la boutique con la mandíbula apretada y los papeles rotos en la mano. Nunca en su vida alguien había rechazado su dinero de esa manera. Nunca había estado en una situación en la que el dinero no resolviera todo.
Subió a su coche y golpeó el volante con frustración. Natalia le había dejado claro que no lo quería cerca si no estaba dispuesto a demostrar que valía la pena. Pero ¿cómo se suponía que hiciera eso? No tenía la menor idea de cómo ser padre. Y para colmo, la prensa seguía presionándolo por la boda fallida. Su empresa estaba recibiendo críticas. Los Morelos se habían retirado de algunos acuerdos y los inversionistas empezaban a hacer preguntas incómodas. Rodrigo sabía que estaba perdiendo control y él odiaba perder el control. Su teléfono sonó. Era su madre. Suspiró antes de contestar. «Mamá, te vi en las noticias». Rodrigo cerró los ojos con fastidio. «No quiero hablar de eso». «Pues qué lástima, porque yo sí quiero». Rodrigo apoyó la cabeza en el respaldo del asiento, cerrando los ojos. «No necesito otro regaño». «No es un regaño, Rodrigo». Su madre hizo una pausa. «Es una advertencia». Rodrigo frunció el ceño y se enderezó. «¿Advertencia? Te pareces demasiado a tu padre». Rodrigo sintió que el estómago se le revolvía. «No me compares con él». «¿Ah, no?» Su madre dejó escapar una risa amarga. «Dime cuántas veces me prometió que iba a cambiar, cuántas veces juró que estaría ahí para ti». «¿Y qué pasó?» Rodrigo apretó el teléfono. «Yo no soy él». «¿No?», repitió ella. «Porque hasta ahora solo veo a un hombre que está más preocupado por su reputación que por sus hijos». Rodrigo sintió un latigazo en el pecho. Su madre suspiró. «No puedes arreglar esto con dinero, Rodrigo. No puedes firmar un contrato para solucionar la vida de esos niños. O entras de verdad, o te largas para siempre». Rodrigo pasó una mano por su rostro, sintiendo la presión sobre sus hombros. «No sé cómo hacerlo». «Aprende». El silencio se alargó. «Rodrigo, escúchame bien. Si vas a ser parte de sus vidas, hazlo en serio. Porque si te acercas a ellos, les das esperanzas y luego te vas». Su voz tembló levemente. «Les harás el mismo daño que nos hizo tu padre». Rodrigo sintió un escalofrío en la espalda. No quería ser su padre. No quería repetir la misma historia. Respiró hondo y miró su reflejo en el espejo retrovisor. Era momento de dejar de huir. Era momento de aprender a ser algo más que un hombre de negocios. Era momento de ser un padre. Rodrigo pasó los siguientes días atrapado en una rutina que no le pertenecía. Sus llamadas de negocios seguían llegando, los correos electrónicos se acumulaban y las preguntas de los medios de comunicación no cesaban. Pero por primera vez en su vida no le importaba nada de eso. Solo pensaba en ellos, en Natalia, en los niños, en lo que su madre le dijo, en el miedo que tenía de convertirse en su padre. Sabía que no podía seguir en la sombra. Si quería ser parte de la vida de Simón y Matías, tenía que demostrarlo. Y la única manera de hacerlo era con acciones, no con palabras. Llegó a la boutique de Natalia al atardecer. Esta vez no llevaba contratos, ni dinero, ni promesas vacías. Solo él. Entró y la encontró atendiendo a una clienta. Esperó con paciencia hasta que terminó. Natalia lo miró con desconfianza. «¿Qué haces aquí?» Rodrigo respiró hondo. «Quiero verlos». Natalia cruzó los brazos. «No es tan fácil. No estoy pidiendo que lo sea. Solo quiero intentarlo». Ella lo miró por un momento como si buscara algo en su expresión. Finalmente, suspiró. «Vienen en camino. Hoy es el día que salimos a cenar juntos». Rodrigo asintió. «Déjame acompañarlos». Natalia frunció el ceño. «Rodrigo, no estoy pidiendo que confíes en mí todavía. Solo quiero estar con ellos». Natalia suspiró y miró el reloj. «Si en algún momento veo que esto no les hace bien, te largas». Rodrigo asintió sin dudarlo. Minutos después, Simón y Matías entraron a la boutique. «¡Mamá!», gritó Simón con entusiasmo. «Hoy quiero pizza». Luego se detuvo al ver a Rodrigo. «Oye, ¿qué haces aquí?». Rodrigo sonrió, aunque la inseguridad le pesaba en el pecho. «Vine a cenar con ustedes. Si está bien para ti». Simón saltó de emoción. «Sí, va a ser genial». Pero Matías no se veía igual de emocionado. Se quedó quieto, mirándolo con el ceño fruncido. «¿De verdad vas a quedarte?». Rodrigo notó la desconfianza en su tono. Era el mismo tono que él usaba cuando no creía en la gente. Respiró hondo. «Sí, Matías, me voy a quedar». Matías lo miró un momento más. Luego se encogió de hombros. «Bueno, pero yo elijo la pizza». Rodrigo soltó una leve risa. Sabía que el camino sería largo. Sabía que no iba a ser fácil. Pero esa noche, sentado en una pizzería con los niños hablando sin parar,
sintió algo que no había sentido en años: pertenencia. La pizzería estaba llena de ruido y risas de niños. Simón hablaba sin parar, emocionado por la sorpresa de que Rodrigo estuviera ahí. Matías, en cambio, se mantenía más callado, observando cada movimiento de su supuesto padre con la misma desconfianza de siempre. Rodrigo trató de relajarse, de comportarse de manera natural, pero no podía evitar sentirse fuera de lugar. No sabía cómo interactuar con ellos. Nunca antes había pasado tiempo con niños, y mucho menos con sus propios hijos. Natalia, por su parte, se mantenía en silencio, observándolo con la misma cautela que Matías. «¿Cuál es tu pizza favorita?», preguntó Simón, mientras metía un trozo en su boca. Rodrigo parpadeó, sorprendido por lo simple que era la pregunta, pero a la vez lo mucho que significaba que su hijo quisiera conocerlo. «Pepperoni», respondió. Simón sonrió con satisfacción. Sabía que serías del equipo de pepperoni. Matías siempre pide hawaiana, pero eso no cuenta como pizza de verdad. Matías rodó los ojos. La piña en la pizza es increíble, pero no todos tienen buen gusto. Rodrigo dejó escapar una pequeña risa. A mí tampoco me gusta la piña en la pizza. ¿Lo ves?, exclamó Simón levantando los brazos. Ya sabía que papá y yo éramos iguales. Rodrigo sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Papá. Era la primera vez que Simón lo llamaba así. Matías, en cambio, bajó el trozo de pizza que tenía en la mano y miró a su hermano con el ceño fruncido. Él no es nuestro papá. El aire en la mesa se puso tenso. Natalia dejó su vaso sobre la mesa con cuidado, lista para intervenir si las cosas se salían de control. Sí lo es, insistió Simón confundido. Es el mismo de las fotos viejas de mamá. Matías lo miró con seriedad. Un papá es alguien que está ahí, no alguien que aparece de la nada cuando ya crecimos. Rodrigo sintió que algo se rompía dentro de él. Matías no le gritó, no hizo un berrinche, no lloró. Solo había dicho la verdad con una simple frase. Simón abrió la boca para discutir, pero Natalia puso una mano en su hombro. Déjalo, Simón. Matías tiene derecho a sentirse así. Simón frunció los labios, pero no dijo nada más. Rodrigo miró a Matías. No podía obligarlo a aceptarlo, pero sí podía demostrarle que se equivocaba. Tienes razón, Matías, dijo con voz firme. Un papá es alguien que está ahí. El niño lo miró, esperando a ver qué más diría. Rodrigo respiró hondo. No he estado ahí para ustedes. No sabía que existían, pero eso no es una excusa. Matías entrecerró los ojos. Entonces, ¿vas a quedarte esta vez? ¿O solo estás aquí porque te sientes culpable? Rodrigo sintió el golpe de la pregunta, pero no apartó la mirada. Voy a quedarme, no por culpa, porque quiero hacerlo. Matías no dijo nada por un largo rato. Luego simplemente volvió a morder su pizza, como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Pero Rodrigo supo que esa no era una derrota. Era un primer paso. Rodrigo miró a Matías con atención. El niño no dijo nada más después de su pregunta, pero Rodrigo sabía que sus palabras no habían sido en vano. Había pasado su vida en salas de juntas, negociando contratos, cerrando acuerdos millonarios con empresarios que pensaban igual que él. Pero ahora, sentado en una pizzería con sus hijos, entendió que esta era la negociación más difícil de su vida. No bastaba con prometer, tenía que demostrar. Simón siguió hablando de cosas triviales, emocionado de que Rodrigo estuviera con ellos. Natalia se mantenía en silencio, observando, midiendo cada palabra, cada gesto, y Matías se mantenía alerta, esperando cualquier razón para desconfiar. La cena continuó sin más confrontaciones. Rodrigo trató de relajarse y escuchar a los niños. Descubrió que Simón era un torbellino de energía, que le encantaban los deportes y que hablaba sin parar. Matías, en cambio, prefería observar, analizar antes de opinar. Era reservado, pero cuando hablaba sus palabras eran precisas. Rodrigo se vio reflejado en él. Cuando terminaron de comer, salieron del restaurante. Simón saltaba emocionado, mientras Matías caminaba más despacio con las manos en los bolsillos. ¿Te vas a quedar en nuestra casa?, preguntó Simón de repente. Rodrigo y Natalia intercambiaron una mirada. No, respondió Natalia, antes de que Rodrigo pudiera decir algo. Rodrigo tiene su propia casa. Simón frunció el ceño. Pero si es nuestro papá, eso no significa que vivamos juntos, respondió ella con paciencia. Rodrigo sintió una punzada en el pecho.
No se había dado cuenta de que, en la mente de Simón, todo era más sencillo. Para él las cosas eran claras. Si su padre había aparecido, entonces debía quedarse. Pero no era así de fácil. Tu mamá tiene razón, dijo Rodrigo con voz calmada. Pero eso no significa que no nos vayamos a ver. Simón pareció dudar por un momento, pero luego sonrió. Bueno, entonces puedes venir a jugar con nosotros, ¿verdad? Rodrigo sonrió. Claro. Yo quiero que vengas a mi partido del sábado, agregó Simón con entusiasmo. Juego fútbol en el equipo de la escuela. Rodrigo sintió una punzada de emoción. Ah, ¿sí? ¿Y en qué posición juegas? Delantero. Soy el que mete los goles. Rodrigo soltó una pequeña risa. Me gustaría verte jugar. Simón saltó de emoción. Sí, va a estar genial. Matías, que había permanecido callado todo el tiempo, se detuvo de repente y miró a Rodrigo. ¿Y vas a ir? Rodrigo se congeló. Eso dije, ¿no? Matías alzó una ceja. Sí, pero decirlo es fácil. Rodrigo sintió el peso de esa frase. Sabía que Matías no le iba a creer solo con palabras. Tenía que demostrarle que esta vez era diferente. Voy a estar ahí, dijo con seguridad. Lo prometo. Matías lo miró por un momento más. Luego simplemente asintió y siguió caminando. Rodrigo se quedó viendo cómo se alejaban con Natalia. No sabía qué iba a pasar, pero algo dentro de él le decía que, por primera vez en su vida, estaba en el camino correcto. El sábado llegó más rápido de lo que Rodrigo esperaba. Durante toda la semana había tenido reuniones, llamadas y problemas que resolver en su empresa. La presión de los medios por el escándalo de la boda no se había disipado y los inversionistas seguían inquietos. Pero por primera vez en su vida, nada de eso le importaba más que otra cosa. El partido de Simón. Había llegado el momento de demostrar que su promesa no era solo palabras. Rodrigo llegó temprano al campo de fútbol de la escuela. Nunca había estado en un lugar como ese, rodeado de padres animando a sus hijos, niños corriendo de un lado a otro y risas llenando el aire. Se sintió fuera de lugar. No encajaba ahí. Él estaba acostumbrado a reuniones en oficinas de lujo, a cenas elegantes con empresarios, no a bancas de cemento y gritos de niños emocionados, pero eso no importaba. Buscó con la mirada y encontró a Natalia a un lado de la cancha, junto a Matías. Simón ya estaba en el campo calentando con su equipo. Rodrigo se acercó con paso firme. Natalia lo miró con sorpresa. «¿Viniste?» Rodrigo sonrió con confianza. «Te dije que lo haría». Matías, que hasta ese momento no había dicho nada, levantó la vista. «Pensé que te ibas a inventar una excusa». Rodrigo lo miró con seriedad. «Te prometí que vendría». Matías no respondió, pero esta vez no apartó la mirada. Rodrigo sintió que había ganado un pequeño punto con él. Simón, en cuanto lo vio, corrió hasta la orilla del campo. «¿Viniste?» Rodrigo sonrió. «No me lo perdería por nada». Simón levantó el puño en el aire con emoción y volvió a la cancha. Natalia miró a Rodrigo con atención. «Si realmente quieres estar en sus vidas, esto es lo que implica». Rodrigo asintió. «Lo sé. No solo estar cuando sea fácil, sino también cuando sea difícil». Rodrigo tomó aire. «Estoy listo». Natalia lo observó por un momento más. Luego simplemente asintió y volvió su mirada al partido. El partido comenzó, y Rodrigo se sorprendió de lo bueno que era Simón. Se movía con rapidez, con energía, sin miedo a enfrentarse a los demás jugadores. En el segundo tiempo, Simón robó el balón, esquivó a dos rivales y disparó directo a la portería. ¡Gol! Los padres aplaudieron. Natalia sonrió con orgullo y Matías incluso dejó escapar un pequeño silbido de aprobación. Rodrigo sintió algo extraño en el pecho. Orgullo. Por primera vez en su vida estaba orgulloso de algo que no tenía nada que ver con el dinero o el éxito. Cuando terminó el partido, Simón corrió hasta ellos, jadeando por el esfuerzo. «¿Viste, papá?» Rodrigo sintió que el corazón se le detenía un segundo. «Papá». Por primera vez, Simón lo dijo con naturalidad. Rodrigo sonrió. «Vi todo. Jugaste increíble». Simón saltó de felicidad y abrazó a Rodrigo sin pensarlo. Rodrigo tardó un momento en reaccionar, pero luego correspondió el abrazo, sintiendo cómo algo dentro de él se acomodaba en su lugar. Cuando Simón se separó, Matías lo miraba con los brazos cruzados. Rodrigo le sostuvo la mirada. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Matías solo asintió, como si aceptara que Rodrigo estaba ahí para quedarse. Rodrigo supo en ese momento que todo valía la pena, porque por primera vez
No estaba luchando por negocios, por dinero o por poder. Estaba luchando por su familia. Rodrigo nunca había sentido algo tan fuerte como lo que sintió cuando Simón lo llamó papá. Fue un golpe directo al pecho, uno que le hizo darse cuenta de que todo lo que había construido en su vida no significaba nada si no tenía a sus hijos cerca. Pero aún no había ganado del todo. Matías seguía observándolo con desconfianza y Natalia todavía no creía en él. Era hora de dar el último paso. Unos días después del partido, Rodrigo fue hasta la boutique de Natalia sin previo aviso. Ella lo miró con sorpresa, pero también con ese recelo que nunca desaparecía. ¿Otra vez aquí? Rodrigo respiró hondo. Necesito hablar contigo. Natalia cruzó los brazos. Habla. Rodrigo sacó un sobre de su chaqueta y lo puso sobre el mostrador. Natalia frunció el ceño. Si esto es dinero otra vez, te juro que... No es dinero. Natalia dudó un momento antes de tomar el sobre y abrirlo. Lo que vio la dejó sin palabras. Eran documentos legales. Quiero que los niños tengan mi apellido, dijo Rodrigo con firmeza. Quiero reconocerlos oficialmente como mis hijos. Natalia lo miró, sorprendida. ¿Hablas en serio? Rodrigo asintió. No quiero que piensen que solo estoy aquí por un momento. Quiero que sepan que nunca me voy a ir. Natalia se quedó en silencio. Tienes que entender algo, dijo al final. Para ti esto es nuevo. Para ellos ha sido toda su vida. No puedes pedir que todo se arregle con una firma. Lo sé, respondió Rodrigo, pero esto no es para que ellos me acepten. Es para demostrarles que yo estoy aquí. Natalia suspiró y dejó los papeles sobre la mesa. No sé qué decir. Rodrigo la miró con intensidad. Solo dime que me darás la oportunidad de demostrar que esta vez es diferente. Natalia lo estudió por un largo momento. Luego finalmente asintió. Está bien. Rodrigo sintió que un peso enorme se le quitaba de encima. No era el final de la historia, era solo el comienzo. Rodrigo llegó temprano a la escuela de Simón y Matías. Era su primera reunión de padres y, aunque había enfrentado a inversionistas despiadados y empresarios sin escrúpulos, nunca se había sentido tan nervioso como en ese momento. Caminó por los pasillos, rodeado de otros padres, algunos en traje como él, otros en ropa más sencilla. Lo observaban con curiosidad, pero él solo tenía una cosa en mente: sus hijos. Cuando llegó al salón, vio a Natalia esperándolo junto a los niños. Simón corrió hacia él. «¿Viniste?» Rodrigo sonrió y revolvió su cabello. «Te prometí que estaría aquí, ¿no?» Matías se quedó a unos pasos de distancia. No corrió hacia él, pero tampoco apartó la mirada. Rodrigo lo observó con calma. «¿Y tú qué dices, Matías?» Matías lo miró por unos segundos. Luego se encogió de hombros. «Supongo que te estás tomando en serio esto». Rodrigo sonrió, sintiendo que ese era el mayor avance que podía esperar. Natalia, a su lado, también sonrió levemente. «Bueno, entonces entremos», dijo ella. «Tenemos mucho que hablar con la maestra». Rodrigo asintió y caminó junto a ellos. Por primera vez en su vida, no estaba solo, y por primera vez sabía con certeza que estaba exactamente donde debía estar.